como en la pantalla, ¿no? Sobre todo, no sé, el erotismo, por ejemplo, que la novela es tan contundente y un poco inspiró el desarrollo de las escenas en la película. Otro tipo de desafío con el que nos encontramos es que la novela aborda diferentes puntos de vista y en la película seguimos el punto de vista de la actriz únicamente y a través de ella vamos conociendo como todo su derrotero y los demás personajes. Otro desafío fue que respetamos de alguna manera, pero que bueno, el cine cuenta diferente que la literatura, la tercera persona de la novela, es una novela que está contada en tercera persona y bueno, y un poco eso nos invitó a construir una tesis fílmica de alguna manera, con cierta distancia, con cierta observación sobre ese personaje que no vemos a través de los ojos de ese personaje, sino que es un personaje que también está siendo observado o contado, ¿no? Como para hablar como de algunas cuestiones que tienen que ver, que son puntos de conexión de cómo desarrollar un relato y que la novela lo planteaba así con una tercera persona también. Y que a partir de eso empezamos a descubrir también, o bueno, como director, una manera de mirar a esa actriz, una manera de observarla, una manera de acercarme también a ella y a los otros personajes también. Y también... pensé que me habías dado letra. ¿Cómo está? No, fue Rami. No, bueno, y al final también fue otro gran desafío porque la novela plantea, bueno, no la quiero spoilear, sí, está buenísima a veces como esa conexión entre la literatura y el cine, que algunos leyeron la novela y eso obviamente los acerca a la película, y a veces, bueno, en algunos casos también puede pasar al revés, ¿no? Que ves la película y te acerca a la novela, entonces no quiero spoilear, pero tienen finales distintos, que creo que sí, que hablando de desafíos fue uno de los más contundentes, pero también certeros, me parece a mí, digo, por ahí no está bien que lo diga yo, pero digo porque en la novela es una entrevista sin revelar el contenido de la entrevista y eso quizá para el cine que encuentra otras formas de contar, donde lo no dicho también ocupa un espacio importante, bueno, también... ¿Dirías que la experiencia de ver la novela, ver la película, como que se enriquecen, se retroalimentan la una a la otra? No es como que no leo el libro, es total, la película cuenta lo mismo, digamos. No, lean el libro porque el libro ahonda, como decía, en diferentes puntos de vista y como ustedes conocieron los personajes en la película, bueno, hay caminos que tiene la novela que explora otros de la historia o el pasado incluso de la actriz, quizá con otro seguimiento, con otro enfoque. Lo mismo la historia del niño, del abogado, del marido, digamos, porque como saben en la novela no hay nombres propios, sino está como narrada con roles, ¿no? La actriz, el abogado, el borracho, el hijo, la madre. Entonces, bueno, muchos de esos puntos de vista la novela los propone, los explora y la película no, o menos, de alguna manera, o a través de la mirada de Camila. Perdón, siendo ella la dueña, entre comillas, Sí. del material original, Sí. y a la vez la protagonista, en el tema de la dirección actoral, ¿cómo fue ese trabajo? Porque es desafiante de algún modo, me parece, ¿no? Sí. Contá un poquito la experiencia. Pero fue súper desafiante, pero no tanto porque ella era la escritora de la novela, porque como te digo, estuvimos 3 años adaptando la novela, entonces como que llegamos al set sabiendo que también son 2 piezas distintas y de alguna manera también Camila, por lo menos en mi experiencia, se entregó, como ustedes la acaban de ver, hace una actuación para mí hipnótica, contundente, en donde si estás tan, digamos, y esa actriz, ella la conoce más que nadie, porque salió de sus entrañas, y por más que sea, y aparte Camila es actriz también, no es que es solo escritora, entonces también conoce perfectamente el lenguaje. Nosotros con Camila hicimos Mía, mi primera película, hace ya varios años, en el 2011 se estrenó, después tuvimos una experiencia en el Centro Cultural San Martín con un Cocteau, que la dirigí en teatro, entonces quizá haya sido un poco el disparador de algunas cosas que narra la novela. Entonces no era la primera vez que la dirigía y eso no es menor, digamos, ya habíamos colaborado artísticamente muchas veces, escribimos
2 series también, entonces no es lo mismo que por ahí quizá tener una experiencia con una persona que nunca habitaste un set, ¿no? Entonces eso tanto a ella como a mí nos dio muchas herramientas para conectarnos. Entonces el desafío era contarse, hacer una buena película y obviamente de la mano de Camila fue orgánico y fue muy sencillo porque, bueno, estamos hablando para mí de una de las mejores actrices de su generación, entonces a mí me gusta trabajar también con no actrices, no actores, de hecho hay muchos, el padre de Atilio que es actor porque está en la película, digamos, pero que nunca había actuado, entonces digo, trasladar ese lenguaje a gente que no tiene tanta experiencia como sí la tiene Camila o Carlos Cano o el mismo Alfonso Herrera que está en la película, es un trabajo distinto, pero por eso quizás a veces el desafío es más traer a alguien al mundo y al universo del cine que a alguien que ya lo conoce, como Camila. Quería preguntar, ¿cómo fue la selección de actores y actrices y también un poco de la adaptación justamente del texto, cómo jugaron ahí con algunas cosas que para Camila creo que eran basables en la historia? Con respecto al guión, bueno, como decía Javi, fueron muchos años de trabajo, empezamos en la pandemia, por Zoom, fuimos desglosando mucho la novela y pensando en muchas opciones, hubo muchas reescrituras. Por supuesto que había ejes fundamentales que tenían que ver quizás con el erotismo, digo, era como una base principal a respetar, como dice mucho Javi, digo, era casi un copy-paste en el guión, digo, esas escenas están bastante fieles en la novela. Y después hubo muchas cosas que fuimos charlando y pensando desde el mundo cinematográfico, ¿no? Que es muy distinto al literario, que había algunas ideas para contar esto de los roles, por ejemplo, en la puesta en escena, en la vida de una actriz, como todos los personajes de la ficción en la película también eran dentro de su vida, ¿no? Como personajes de ficción, y se iba ahí armando un poco una estructura muy distinta a la novela. Pero creo que ahí fue refluido, digo, la conversación. Obviamente había escrituras y reescrituras y pensamiento, digo, cambió muchas veces. Al principio fue un poco más fiel, digamos, a la novela y después fueron apareciendo escenas nuevas y creo que eso estuvo bastante bueno, ¿no? Tardó mucho tiempo, digo, pero estuvo... La película sostiene un presente que la novela tiene también y quizá no aborda tantos momentos o cuenta tantos momentos del pasado de la actriz y de los demás personajes, pero que eso fue claramente una decisión y creo que una de las más importantes porque en las adaptaciones generalmente de la literatura al cine los espacios también se transforman, ¿no? Entonces la novela es un tipo de teatro con una narración, está descrito de una manera particular ese teatro, ese departamento, esa casa, y en la película eso sí es bien distinto a la novela, ¿no? Como incluso algo de lo jerárquico de la actriz, ¿no? Vos podés, como la literatura, como bien dijo Camila, es infinita también, como la imaginación de cada uno de nosotros, podemos imaginar ese departamento, esa casa que ella habita de una manera. Bueno, en la película eso se materializa en un 9º piso en el centro de la ciudad en donde vive, que eso le da poder, le da jerarquía, tiene un skyline, una vista urbana, y todo eso es pensado para construir esa actriz. Lo del pasado, o el de no contar tanto pasado en la primera zona de la película también tiene que ver, por supuesto, con tener una mirada y una narrativa diferente a la que generalmente estamos acostumbrados cuando contamos historias de personas trans que tienen que ver con no vulnerarla y permitirle también al personaje ser incorrecto, no ser decididamente empático, por más que para mí la actriz sea empático el personaje, pero digo, no hay un esfuerzo por eso, no hay una mirada compasiva ni penosa sobre ese mundo, sino creo que plantea otra cosa que tiene que ver con preguntas de qué pasa también cuando una persona a la que muchas veces podemos estar acostumbrados a ver narrada de una manera o contada de una manera, se le da ese poder, qué pasa con lo que sentimos en relación a la igualdad, qué pasa, ¿no? Y eso también vuelve algo distópica, algo abstracta, algo sin tiempo la película, ¿no? Pero bueno, eso también creo que es algo que
que para mí está bueno de la película y que explora la película, a diferencia por ahí de la novela, que por supuesto este rasgo está, pero que en la película se materializa, entonces hay algo ahí que sí es distinto. Pones mucho hincapié en el tema de la novela, por lo que estás hablando acá de la novela. ¿Qué pensás de la respuesta del público que va a ver esta película, que no ni idea tiene de la novela ni tampoco del autor, ¿no? ¿Qué De la autora, sí, de Camila. Mirá, está buena la pregunta, porque eso, son dos piezas distintas, ¿no? que se nutren, no sé quién dijo por acá, que vuelven a ese territorio y a la voz de Camila la amplifican, ¿no? Entonces yo vuelvo siempre a la novela, primero porque es una pregunta recurrente y me parece que tiene lógica. Camila tiene una voz en la literatura muy escuchada, entonces la película de alguna manera es una mirada que suma y que expande también esa voz, ¿no? Entonces no se pelea con eso, entonces por ahí eso genera que estemos hablando como obviamente de dónde nace, ¿no? Piensen que es una historia que está construida por las manos de una persona trans para hablar de otra persona trans, y eso no es tan frecuente en el cine, en la literatura, ¿no? Yo no hubiese nunca adaptado esta novela al cine si no hubiese sido de la mano de Camila y sin saber de antemano, antes de que esté la primera versión incluso, que ella iba a ser la protagonista. Quizá hubiese hecho otra cosa, pero entonces para mí sí está muy ligado también por mi vínculo artístico con ella, digo, de haber explorado en varios momentos trabajos, creaciones conjuntas. Yo quería felicitarlos por la película y preguntarles, a partir de la recepción, alguna gente que la vio pone en tela de juicio lo erótico y cae en lo pornográfico. Y segundo, que también puede generar situaciones reaccionarias claramente con lo fóbico. ¿Esto lo pensaron, lo previeron o no le dieron ninguna importancia? No le dimos ninguna importancia, me parece. O sea, me encanta la pregunta, por eso quiero como entrar un poquito en el terreno del erotismo y el cine, quizá, ¿no? Para mí, construir escenas o crear escenas eróticas, sexuales, en el cine construyen un rasgo más sobre el perfil de ese personaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, ese encuentro o los encuentros que el personaje de la actriz va teniendo, y así como una escena doméstica puede contar mucho sobre los personajes, una escena erótica que tiene además un desarrollo y que ese desarrollo se puede volver más o menos explícito, también te cuenta mucho sobre los personajes, esa intimidad a la que el espectador puede acceder, ¿no? Y esa idea de generar cierta conexión del espectador con el erotismo, ¿no? Creo que a mí en lo personal me gusta abordar algunas cuestiones a partir de cómo se relacionan los personajes eróticamente. La novela, por supuesto, lo permitía, ¿no? Y en la traslación al cine también, pero después es como todo lo que le sucede al espectador con esas escenas que tienen que ver con la recepción. No estuvimos tan pendientes. Te digo la verdad, cuando me encontré con ese universo que podía ser contado cinematográficamente, me pareció como alucinante, me pareció como que también explorar el deseo de la actriz y de ese goce sin culpa, también colaboraba con este personaje que queríamos construir, que toma decisiones y que no está subordinada quizá como, digamos, muchas veces también estamos acostumbrados a que se nos cuenten las historias. Entonces me parece que ahí había un punto y que pensamos más en eso, ¿no? Que en el efecto de lo que podía llegar a pasar. Sí, nos pasaba mucho mostrando el guión al principio, que nos decían mucho que era como una película del futuro, ¿no? Que lo empezamos a charlar incluso escribiendo, como que había algo del lugar que tiene esta mujer, ¿no? Bueno, más allá de lo que se muestra en la película, digo, pero en la novela también, que bueno, que no es muy habitual, ¿no?
y que por ahí, digo, una travesti teniendo derecho al goce, crisis existencial, familiar, que se hable sobre sus vínculos, no era tan normal, sino que por ahí en estas narrativas se contaba más o el proceso de la transición o, digamos, esto que contaba Javi, verlas más vulneradas o contar más su pasado y demás. Entonces sí nos pasaba que algo de la recepción, no sé, a mí por lo menos me generaba cierta incógnita de cómo iba a ser. Y la verdad es que lo que viene sucediendo, tanto digo, en Chicago como en México, bueno, sí, en España, digo, ahora en Bafisi, es una recepción muy buena, digo, a mí me viene sorprendiendo para bien, hasta incluso, digo, gente que nos agradece como vos al principio, pero sí que hay algo de un acto político que nos dicen sobre esta película, de más allá de este contexto puntual. Creo que desde siempre, digo, hay estos temas, digo, que están en boga, digo, puntualmente hoy, con este gobierno, con todo lo que está pasando en distintas derechas del mundo, digamos, pero sí que es una recepción que es muy interesante, que genera mucho debate y que seguramente genere también bueno, gente que no le guste y que tenga esto que vos decías, que pueda generar algún odio, algo transfóbico, digo, eso está siempre, pero me parece que está bueno ponerlo en debate y que la película genere charla y pensamiento y cuestionarnos un poco como sociedad. Justamente te iba a preguntar, ¿no? Si terminaba siendo contestataria la película por todo el contexto en el cual se está viviendo y además por lo que vos decís, que se exhibe en España con gobierno de derecha, Argentina con gobierno de derecha y demás. Creo, decía el otro día en una entrevista, digo, no fue pensado al comienzo esto así, no era la intención, ¿no?, de la película, pero bueno, está sucediendo algo que por ahí. Lo que pasa es que algunas, no me gusta llamar minorías, pero sí disidencias, estamos acostumbrados a que también cómo se cuentan nuestros vínculos, nuestros encuentros, eróticos o no, sobre todo el aspecto vincular, siempre ha sido visto de una determinada, o sea que cuando construimos el guión también había una derecha que por ahí no estaba en el poder, pero siempre está esa mirada fascista y fóbica o homodiante, transodiante. Entonces sabíamos que estaba que lo que proponía quizá la película iba a generar alguna reacción, pero porque el mundo es así, digamos, lamentablemente esto, ahora estamos en el lugar que estamos y con quién está, entonces sí, se vuelve la película, como generalmente pasa con el cine muchas veces, que no es consciente en un momento del todo consciente, pero en este caso no era difícil de imaginar que podía llegar a generar algunas reacciones, porque lamentablemente eso ya venía existiendo, quizá de una manera más noticia. Exactamente, ¿no? Nuestro país cambió muchísimo a partir de la ley de identidad de género. Entonces, obviamente que estamos, y que no hay que olvidarse de eso, y que estamos como en otro lugar y con otra mirada y con otra perspectiva, por más que ahora esté quien esté. Y hay que defender lo obtenido, y el cine es una herramienta para seguir mostrando, defendiendo, contando estas historias. Por eso que te digo que si bien no es este momento que quizá es tan picante y tan doloroso desde un punto lamentable, y que bueno, el discurso en Davos que sucedió todo lo que sucedió, pero lamentablemente las disidencias están también acostumbradas desde hace tiempo a ese tipo de miradas y de mantenerse. La película en ese sentido apoya, entonces se vuelve contestataria, pero a pesar de... A mí me parece que se vuelve más desafiante todavía, justamente por lo que ustedes decían antes, ¿no? Por el rol o el lugar que ocupa el personaje central y todos los que la rodean, que no es un lugar de sufrimiento, de estigmatización, de marginalidad, que por ahí es lo más habitual, ¿no? Exacto. Y en ese sentido es lo que marca la diferencia, me parece, ¿no? Digo. Sí, yo creo que sí. Ahí juega la palabra domesticación, justamente. Bueno, porque también a veces el cine está domesticado, ¿no? Entonces, de repente, cuando encontramos relatos que están un poco corridos, un poco distópicos, como decía Lau, de acuerdo a quién mira también, porque digo, es un viaje de a dos el cine, el espectador ocupa un lugar muy importante en ese fenómeno, en esa energía, en esa conexión. Entonces, digo, es con lo que cada uno también se va la película, no es solamente lo que la película dice, lo que la película genera a veces más. ¿Va a pasar de streaming como suele suceder últimamente con las películas?
Por ahora, que está bueno contar esto, el 1 de mayo se estrena en Malva y en Cacodelfia, ya están a la venta. Y después, claro, a partir del 9 en salas de todo el país, pero en principio acá en estas 2 salas, que ya están las entradas a la venta. El jueves 1 de mayo en el cine Cacodelfia y en el Malo. ¿Cacodelfia es el de la Diagonal Norte? Sí. ¿Y tienen posibilidad, digamos, de ir ustedes a hacer una charla y hablar con el público, con el público no cinéfilo, quiero decir, con el público común y corriente que difiere de nosotros y tiene otras posturas u otras visiones de acuerdo a la obra de Camila o a la peli? Y es como No sé cómo son las Me cuesta pensar que ese público vaya. ¿Cómo? Que me cuesta pensar que ese público vaya a ver la Claro, película. porque esa es quizás también un poco la pregunta, ¿no? Porque hacia dónde va la peli, a qué público apunta la peli, o si nos enfocamos específicamente en un público LGBTQ+, con todo el contexto social que estamos La viviendo. realidad es que el cine argentino está teniendo muchos problemas para poder distribuirse, mostrarse. Te iba a preguntar, digo, ¿cómo venís con eso? Conseguir salas es muy difícil. Una salida chica. Es una salida Es chica. una salida chica. Digo, En los principio, cines. cuando está el Malva, en realidad en Capital Federal el Malva exige, digamos, una sola sala más en Capital. Digo, es una condición del Malva, digo, más allá de las dificultades que dice Rami que son ciertas, en este caso son 2 salas en Capital Federal y el resto Sí, del me país. cuesta pensar que el Hoyt hubiese programado esta película. Sí. La realidad es esa. Ni le interesó. Sí, se mostró la película. No, es que no probamos. ¿Y el Gomón? No sé. Como posiblemente ¿Con el Gomón? después. Será después. Seguramente. Sí. Sí. Pero bueno, sí, hay muchos problemas para que las películas lleguen. Este tipo de películas más chicas, más independientes, llegan a Suar con todo su derecho, pero bueno, estas les cuesta mucho más. Sí, adoptan un circuito alternativo, Claro. pero está bueno también que el enfoque sea, ojalá que vaya el público, como decimos, público, que el público común que no está interesado por ahí, digo, que no sea solo de distracción, que le interesó el título y que va. Anda a ver esta película. Claro, porque me parece que ahí es un poco en donde se genera como, ¿no? Como algo que bueno, que está bueno que pase, ¿no? Y nuestra idea, digo, después de que haya un circuito en cines un tiempo y demás, como preguntaba ella, digo, la idea sí sería que esté en streaming y que se pueda ver lo más posible. Claro, Digo, esa siempre es la idea nuestra, digo, obviamente no. ¿Qué es lo que esperan ustedes que se lleve el público? ¿Qué reflexión o qué debate buscan generar? Mira, no sé si, yo creo que esa conversación es algo que muchas veces deja fuera a los que hicimos la película, ¿no? Me parece que es una conversación que pertenece a los que la vieron, porque en lo personal, más que esperar algo o de la reflexión, o de una reflexión, creo que si genera algunas preguntas ya me parece que está bien, ¿no? Que en vez de arrojar una certeza o una máxima sobre algo, ¿no? te interpele algo de eso que viste en la película, por ahí me parece que está bueno. No eso, que si abre alguna pregunta o deja algo que no tiene que ver únicamente, digo, está bien, la protagonista es una actriz trans, pero creo que el tema de la domesticación nos es común a todos y que todos sabemos las cosas que a veces por diferentes razones, por vincularnos con una persona de una determinada manera, más allá de los acuerdos que cada uno haga y demás, y hablo concretamente de una pareja, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con una tensión permanente que nos es común a todos, o a la mayoría, cuando nos resistimos a ciertas cosas que están ligadas a la domesticación, a lo cotidiano, a la forma de familia, al mandato. Entonces me parece que la novela y la película arrojan estos temas que tienen que ver con muchos más espectadores que lo queer, ¿no? Únicamente. Creo que nos llega a todos por eso. Yo también quería sumar a lo que decían de lo que genera en el espectador, que si pensamos el hecho artístico como la falta de indiferencia, creo que en esa reacción, sea por aceptación o rechazo, la película cumple su cometido. Bueno, eso es lindo. Eso ¿Se entiende? Bueno. Sí. Lógicamente. Camila tiene No un es gran indiferente, público ¿no? literario, porque el bestseller, entonces creo que quizá atrape también ese público, porque Ojalá. si te gusta un autor y poner una película,
Generalmente uno quiere... Con lo que además, digo, porque no es menor, con lo dificultoso que es hoy hacer una película y llevar a la pantalla una película a una gran autora como Camila, eso es una responsabilidad hermosa, pero es una gran responsabilidad y eso esperamos como que obviamente conecten digamos, con la peli también a partir de la literatura y de ser seguidores de ella. Una última cosa, no sé si hay más tiempo. Yo pensaba en el trabajo con el actor, con el niño actor, que de repente tiene varios diálogos que lo exceden en edad en la vida corriente. ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo trabajaron con él? Bueno, trabajamos con María Laura Berch y su equipo. Como saben, María Laura también hicimos Mía, en donde también hay una historia con una niña, Maite Lanata, que ella es una gran actriz, pero que en ese momento tenía 8 años. Y bueno, así que en varios trabajos con María Laura y con el equipo que también tuvimos, elegimos un niño que parece más chico de lo que es, entonces me refiero a esto que decís, que tenía también otra capacidad de comprender un montón de cosas. Y después en el set fue bastante orgánico el trabajo, no sé si esa es la palabra, pero fue como un juego, fue contarle todo. Y a veces, viste, las niñas saben y conocen mucho más que nosotros, los adultos, sobre cómo relacionarse con el amor, cómo relacionarse con la paternidad, con la maternidad. Entonces, no fue la excepción Nacho, ¿no? Y para mí eso también es un trabajo hermoso, él con sus pocas herramientas también en un set, ¿no? Cómo se acercó al tema de una manera sensible. Es un niño súper especial también, entonces fue muy amoroso ese ¿Qué edad encuentro. ¿Qué edad tiene el niño? Y tenía, creo que, no, era más grande, 9, 10 creo, 9, 10. Como Maite cuando era, parece más chiquito, sí. Es que en la novela, bueno, eso es otra adaptación, bueno, igual sigo como limpiando, pero porque pasa se elipsan 3 momentos y acá solo es uno. ¿Cuánto tiempo la filmaron? Entre los exteriores y la reproducción, ¿cuánto duró todo el proceso de peli? 6 semanas. 6 semanas de rodaje, pero interrumpidas. No se hizo. Hicimos Buenos Aires, que bueno, que se filmó un 60% de la película en el CCK. Claro. Hubo ahí un diseño de producción. ¿Qué era CCK? En ese momento. era Y no sé si se dieron cuenta, pero el departamento de la actriz y el abogado está construido en el último piso. El departamento no existe, fue escenográfico, un poco esa era la idea. Y para conectar también ese micromundo, o ese mundo, no micro, en donde ella circula, ¿no? El teatro y la escenificación de la vida también en un mismo espacio. Ella sube en el ascensor del trabajo. Sí. Que es un plano secuencia que no tiene corte. Sí. Siempre suele, en muchas películas tomadas a partir de un libro, se les cambia el título. ¿Pensaron en cambiarle el título a tesis? Igualmente el título está bárbaro, ¿no? Tiene 2 palabras como tesis y domesticación, que son 2 bombas atómicas. ¿Pero pensaron en cambiarle el título o por el estilo? No pensamos. En algún momento pensamos en que quizá el nombre de actriz era un buen... Pero no pensamos, siempre nos enamoramos un poco de la novela y del título y de lo que significaba. Y bueno, también, viste, las cosas funcionan distintas de la literatura que en el cine, entonces también si nos lo cuestionamos fue un poco por eso. Pero bueno, vemos ya en el diseño de Leandro Ibarra y también ya una propuesta de que quede más una palabra que otra, ¿no? Entonces, la domesticación creo que también no sé si es un buen título, domesticación. Simbólicamente hablando, es muy fuerte, ¿no? Aparte como la película gira a través del linkeo constante entre el título y lo que se está viendo, fue fuertísimo. Sí. Una última. Inauguró el Festival de Tras la Sierra, Córdoba, ¿no? ¿Eso fue una función aparte? ¿No hubo funciones en Córdoba? Es el próximo viernes. El próximo. Inaugura el otro. Este viernes 25. Pasamos. Sí, este viernes. Después sí, el 1 de mayo se va a estrenar en Córdoba en cine, digamos.
Ah, es una Fascine. función del festival que Claro. nace ahora, digamos, por esa Sí, está bien, gracias. Y lo último para decir, que no sé si seguramente están al tanto, es que la situación del Inca es cada vez peor. El año pasado, no sé, el año pasado ni se financió ninguna película. No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Lo están vaciando, echaron gente, el fondo de fomento desapareció. Nada, se pueden hacer hincapié en sus notas de ese tema, es importante para nosotros. Esta película se financió con fondos estatales, tanto como argentinos, del Inca, el Fondo de Córdoba, un fondo mexicano. ¿INCINE también? ¿Eh? ¿El INCINE de México también? Sí, también. Toda esa plata se mandó para acá, se gastó en Argentina, se gastó en contratar gente, en proveedores argentinos, en cargas sociales, en la FIDIO. Toda esa plata quedó dentro de Argentina. Siempre discursos de que somos gente que no se sabe qué hacer con la plata. Esa plata se gastó y se quedó en Argentina y nada. Somos una industria que estamos en peligro de que desaparezca. Y agrego una cosita más a esto que dice Rami, ya que estamos en show, que estaría bueno también, digo, que el cine independiente no solo sobreviva, digo, que siempre estamos diciendo ojalá que sobreviva, sino que se haga con los recursos que merece hacerse, porque todas las películas que hacemos siempre estamos o acortando guiones, o sacando escenas en rodaje, o viendo cómo hacer malabares con las horas, corriendo todos estresados para poder filmar, cuando en realidad, digamos, digo, este cine es un trabajo digno que genera muchos puestos de trabajo, entonces, digo, más allá de que subsista este cine, que es muy importante, que le den lugar, también que se haga con los recursos que merece, ¿no? Como que haya mucho más recursos y apoyo para hacer este tipo de cine y que no tengamos que estar siempre con la soga ahí en el cuello para poder filmar este tipo de películas. Estaría muy bien. Sí, aparte con el valor que tiene el cine argentino, ¿no? Dentro de la industria. Sí, este año no va a haber películas este año en festivales internacionales porque el año pasado casi no se filmó. Entonces, eso va a ser una caída que va a ser cada vez peor. Esperemos que cambie. Esperemos que cambie. Vamos cerrando por acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Difundan. Es el 1 de mayo. Claro. El 1 de mayo que puede ser